días, niños, muy buenos días, papás, ¿cómo están? Los saluda la maestra Lisbeth, les doy la bienvenida a una clase más en esta modalidad a distancia. El día de hoy, martes 1 de junio, trabajaremos con 3 materias. En la primera trabajaremos con tu materia de formación cívica y ética y necesitarás tu guía aplicados. En la segunda trabajaremos con tu materia de matemáticas y necesitarás tu libreta de matemáticas. En la tercera actividad trabajaremos con tu materia de historia y necesitarás tu libro y libreta de historia. Por favor, concéntrate y reúne todo tu material para que no te distraigas. Recuerda que las evidencias en tu guía aplicados debe llevar nombre y fecha. Y en tu libreta debe llevar título, instrucciones, nombre y fecha, ¿sale? Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día, así que no te desesperes y no te me estreses. Tienes mucho tiempo para poder realizarlas. Si tienes alguna duda, no te preocupes, yo te ayudo sin ningún problema. Tú me puedes mandar mensaje a cualquier hora. Te deseo muchísima suerte, prepara tu material porque vamos a iniciar. Excelente, niños, vamos por su primera actividad en tu materia de formación cívica y ética. Recuerda que necesitarás tu guía aplicados. En esta ocasión trabajaremos con el tema iniciativa ciudadana. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es una iniciativa ciudadana y ejemplos de estas iniciativas. Antes de iniciar quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué es una iniciativa? ¿Qué es una iniciativa ciudadana? ¿Has participado tú en la realización de acciones para mejorar algún problema de tu comunidad? Excelente, vamos a iniciar. Primero te explicaré qué es una iniciativa. Una iniciativa es cuando nosotros tenemos la capacidad de iniciar algo, idear, inventar o emprender alguna cosa. Una iniciativa es cuando llevamos a cabo algo por nuestra cuenta propia. Pero, ¿qué es una iniciativa ciudadana? Una iniciativa ciudadana es cuando ideamos acciones en conjunto para resolver un problema, cuando entre varias personas realizamos distintas acciones para mejorar las condiciones de nuestra comunidad. Por ejemplo, pueden haber iniciativas ciudadanas para evitar la contaminación del agua, para evitar la contaminación del suelo, etc. y poder solucionar estos problemas. Eso se considera una iniciativa ciudadana. Pero, ¿qué se necesita para llevar a cabo o desarrollar esta iniciativa ciudadana? Pongan atención, por favor. Para llevar a cabo una iniciativa ciudadana, se necesita que las personas trabajen en conjunto, que los ciudadanos se organicen y trabajen colaborativamente. ¿Qué significa colaborativamente? Que trabajen entre todos. Así como también que tengan un amplio conocimiento del problema que se quiere resolver. Que si tú vas a proponer acciones para resolver ese problema, primero te informes de todos los aspectos que conlleva el resolver este problema, ¿sale? Estar informados de lo que tú quieres resolver. También para que se dé esta iniciativa ciudadana, se necesita que las personas conozcan las leyes que se relacionen con este problema. ¿Para qué? Para que estén familiarizados con las leyes que les pueden ayudar a resolver el problema. También para desarrollar una iniciativa ciudadana se necesitan un conjunto de habilidades que les permitan a las personas realizar acciones para llegar al objetivo planteado. Se necesita que las personas desarrollen sus habilidades para que eso facilite el llegar al objetivo planteado y resolver el problema indicado. El resolver cualquier problema o el desarrollar cualquier iniciativa ciudadana también necesita tener distintos valores. Los que participan en ese desarrollo de acciones deben tener valores específicos. ¿Cuáles son estos valores? El respeto, la solidaridad, la honestidad, responsabilidad, legalidad, así como también el sentido social y el sentido de servicios, apoyar a las personas que lo necesitan y respetar las leyes. Estos son los valores
que se necesitan. ¿Para qué? Para que se desarrolle una iniciativa ciudadana. Recuerda que la iniciativa ciudadana es cuando en conjunto ideamos acciones para resolver un problema que aqueja a la comunidad. Les di el ejemplo de evitar la contaminación del agua, evitar la contaminación del suelo, etc. Les daré un ejemplo de una iniciativa ciudadana. Dos hermanas en conjunto se organizaron para crear pañales de tela. Estos pañales son amigables con el medio ambiente ya que evitan su contaminación. Como ven, esta iniciativa contribuye al cuidado del medio ambiente. Este es un ejemplo de iniciativa ciudadana. Recuerden todo lo que se necesita para que se lleve a cabo o se desarrolle esta iniciativa. Recuerden que la iniciativa ciudadana se da mediante un trabajo colaborativo. Una sola persona no la puede realizar, así que para realizarla tenemos que trabajar en equipo, como estas dos hermanas que les acabo de mencionar. ¿Sale, niños? ¿Queda claro lo que significa iniciativa ciudadana y lo que se necesita para que se lleve a cabo? Excelente, ahora nos vamos a la actividad. Pongan atención. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 318. En el punto número 1 tienes que leer la iniciativa ciudadana que ahí te proporcionan y contestar las 3 preguntas. En el punto número 2 tienes que completar las frases colocando el inciso donde corresponda, ¿sale? Tienes que darle coherencia. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta primera actividad y cuando la termines nos pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por tu segunda actividad en tu materia de matemáticas. Para esto tú necesitarás tu libreta de matemáticas. En esta ocasión estaremos trabajando el área de 4 figuras: rectángulo, triángulo, romboide y trapecio. Hay que estar muy atentos, por favor, para que ustedes puedan comprender cómo calcular el área de cada una de estas figuras. Antes de iniciar quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Reconoces las características de las figuras geométricas? ¿Cómo se calcula el área de cada una de estas? Excelente, pon mucha atención porque el objetivo de la clase es que tú puedas calcular el área tanto del triángulo, rectángulo, romboide y trapecio. Hay que estar concentrados, por favor. Primero te voy a explicar qué significa el área. El área es la superficie de la figura, significa lo de adentro. Y esta área, su unidad de medida es al cuadrado, ya sea centímetros cuadrados, metros cuadrados o kilómetros cuadrados. En esta ocasión vamos a trabajar el área de 4 figuras. La primera de ellas es el rectángulo. ¿Qué características tiene el rectángulo? El rectángulo tiene 4 lados, 2 iguales y 2 iguales. Este rectángulo tiene 4 vértices, así como también 4 ángulos de 90 grados. Y también posee altura. Recuerden que la altura va de la base al vértice opuesto, de la base al vértice opuesto. ¿Sale, niños? Ahora les diré las características del triángulo. El triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, 3 vértices, 3 alturas. Recuerden cuando vimos el tema del triángulo. Y los lados, no necesariamente los 3 son iguales. Puede haber triángulos con 2 lados iguales, uno desigual, con 3 lados iguales o con los 3 lados distintos. Ahora te diré las características de la figura geométrica llamada romboide. El romboide tiene 4 lados, 2 son iguales y 2 son iguales. Este posee 4 vértices y posee altura. Recuerden que la altura va de la base al vértice opuesto, de la base al vértice opuesto. Este también posee 4 ángulos, no son de 90 grados, son de distintas medidas. Y finalmente tenemos la figura geométrica llamada trapecio. El trapecio es una figura geométrica que tiene 4 lados, así como también 4 vértices y 4 ángulos. Este trapecio posee 2 lados iguales y los otros 2 son distintos. ¿Por qué? Porque esta base mide más que la de arriba, por lo tanto, la base que mide más se considera base mayor y la base que mide menos se considera base menor. ¿Sale, niños? Todas las figuras tienen bases y tienen altura.
hay que identificarlas. Recuerden que la base es lo que sostiene a la figura y la altura va de la base al vértice opuesto, de la base al vértice opuesto. Hasta ahí vamos bien con las características de cada una de estas figuras. Recuerden que trabajaremos 4. El rectángulo, el triángulo, romboide y trapecio. Cada uno tiene sus distintas características. No son iguales. Cada una de estas figuras también posee distintas fórmulas para calcular el área. A continuación te proporcionaré estas fórmulas y te proporcionaré ejemplos de cómo llegar al cálculo de las áreas de estas figuras. Pon mucha atención, por favor. Primero comenzaremos con el rectángulo. La fórmula para calcular el área del rectángulo es la siguiente: base por altura. La base, recuerden que es la que sostiene a la figura y la altura es la que va de la base al vértice opuesto. Ya las identificamos, base y altura. Así es la fórmula para calcular el área de esta figura llamada rectángulo. Ahora, lo que nosotros vamos a realizar son los pasos para calcular el área. Primero, vamos a colocar la fórmula. Posteriormente, estas letras las vamos a sustituir por los números. Base, ¿cuál es la base? 20 centímetros. Por altura, ¿cuál es la altura? 10 centímetros. En otra parte, nosotros vamos a realizar la multiplicación que aquí nos proporcionan. 0 por 0, 0, 0 por 2, 0, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. En total da 200. Quiere decir que el área de esta figura son 200 centímetros cuadrados, porque aunque las medidas de sus lados son centímetros, recuerden que la unidad de medida del área se convierte a cuadrados. Te repito cómo lo realizamos. Primero nosotros identificamos la base y la altura. Después colocamos la fórmula. Siguiendo con este cálculo del área, sustituimos estas letras por los números, base por altura. Realicé la multiplicación aparte y el resultado lo coloqué al final porque esa es el área del rectángulo. Recuerda seguir estos 3 pasos que te proporcioné. Primero, colocar la fórmula. Después, sustituir esas letras por los números que ya tengo y realizar esta multiplicación para llegar al resultado. ¿Sale, niños? Ahora te mostraré cómo calcular el área del romboide. Lo primero que vamos a realizar es ubicar la fórmula del romboide para calcular su área, la cual es la siguiente: base por altura. Después tenemos que ubicar la base y la altura. La base es la que sostiene la figura y la altura es la que va de la base al vértice opuesto. Ahí está. Después vamos a continuar con los pasos. El segundo paso es sustituir las letras por los números. ¿Cuál es la base? 25 centímetros. Por la altura, ¿cuánto es la altura? 10 centímetros. Después yo a un ladito hago esta multiplicación para llegar al resultado. 0 por 5, 0. 0 por 2, 0. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Y realizo la suma para al final colocar que el área de esta figura son 250 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque la unidad de medida del área se convierte a cuadrados, ya sea metros, centímetros o kilómetros. Te repito los pasos que seguimos para calcular el área de esta figura llamada romboide. Primero colocamos su fórmula, la cual es base por altura. Después ubicamos la base y la altura, para posteriormente sustituir estas letras por los números. La base, que es 25 centímetros, y la altura, que es 10 centímetros. Después yo hice la multiplicación y este resultado lo coloqué al final como área del romboide al cuadrado. ¿Sale, niños? Ahora te mostraré cómo calcular el área del triángulo. Hay que poner mucha atención porque en este cálculo del área se agrega un paso más. Lo primero que vamos a realizar aquí nosotros es colocar la fórmula para calcular el área del triángulo, la cual es la siguiente: base por altura sobre 2. Quiere decir que aquí se agrega una división
que es entre 2, sacarle la mitad al resultado. Después vamos a ubicar la base y la altura. ¿Cuál es la base de este triángulo? La que sostiene la figura. ¿Y cuál es la altura? La que va de la base al vértice opuesto, que son 15 centímetros. Posteriormente, que ya identificamos la base y la altura, vamos a realizar el cálculo del área. Pongan mucha atención porque esta es distinta a las otras dos anteriores, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer es sustituir estas letras por los números que ya tengo, ¿ok? ¿Cuál es la base aquí? 10 centímetros. ¿Cuál es la altura? 15 centímetros. A esta multiplicación le voy a sacar la mitad, lo voy a dividir entre 2. Lo siguiente que yo voy a realizar es, aparte, voy a hacer la multiplicación. 0 por 5, 0, 0 por 1, 0, 1 por 5, 5, 1 por 1, 1. Nos dio 150, entonces quiere decir que 150 centímetros al cuadrado le voy a sacar la mitad. No se les olvide colocarle aquí entre 2, porque si ustedes no lo colocan les va a salir mal el resultado. Ahora sí, sacando esta multiplicación, lo que me dio al final lo voy a dividir entre 2 o le tengo que sacar mitad. Aparte yo tengo que hacer esa división. 2 cabe en el 1. 2 es más pequeño que 1. No, ¿verdad? Vamos a agarrar entonces el 15. 2 entre 15, ¿cuántas veces cabe? 2 por cuánto nos acerca a 15 o nos lleva a 15. Por 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da 14, porque ocupamos un número que no se pase. Hacemos la resta y bajamos el 0. Ahora sí, 2 por cuánto nos da 10 o nos acerca a 10. Por 5. Ok, entonces quiere decir que el resultado final de esta división es 75. Fíjense bien el paso que le agregué. Le agregamos una división entre 2. Al resultado final ustedes le tienen que sacar la mitad y nos dio 75. Les vuelvo a repetir los pasos. Primero nosotros colocamos la fórmula, la cual es base por altura entre 2. Después ubicamos la base y la altura para después sustituir estas letras por los números base, altura. Y a esto le voy a sacar la mitad. Una vez que ya tengo sustituidas las letras, hago la multiplicación y coloco el resultado aquí y le saco la mitad. Después de colocar estos números, nos vamos a la división. Le vamos a sacar mitad, ¿sale? Entonces, 150 entre 2 nos dio 75 centímetros cuadrados, porque el área se mide al cuadrado. No se les olvide sacarle la mitad porque ahí me fallan mucho, ¿sale? Ahora vamos a realizar un cálculo del área del trapecio. Esta figura que les muestro a continuación es un trapecio. Lo primero que vamos a realizar aquí es colocar la fórmula para calcular el área del trapecio, la cual es la siguiente, ¿sale? Lo primero es sumar base mayor más base menor. Una vez que lo tengamos sumado, multiplicar eso por la altura y después dividirlo entre 2. Les explico cuál es la base mayor y cuál es la base menor. La base mayor es la que mide más, es esta de abajo. La base menor es la que mide menos, es esta de arriba. La vamos a tener que sumar ambas. Posteriormente multiplicamos por la altura. La altura, recuerden que es la que va de la base al vértice opuesto, es esta. Aquí se las tengo marcadas. Y cuando hagamos esta multiplicación, vamos a sacarle la mitad, así como el triángulo. Por eso también son 4 pasos. Les explico. Una vez colocada la fórmula, vamos con los demás pasos. El siguiente paso es sustituir esta fórmula por los números. Dice ahí que vamos a colocar base mayor. ¿Cuánto mide la base mayor? 8 centímetros. Más base menor. ¿Cuánto mide la base más chiquita? 6 centímetros. Esto lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuánto mide la altura? 2 centímetros. Y a todo esto le vamos a sacar la mitad. Ahora
vamos a realizar las operaciones que están arriba. 8 más 6, ¿cuánto es? 14. Estos 14 los voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 2. Y nos va a dar 28. Este 28 lo vamos a colocar aquí porque le vamos a sacar mitad, ¿sale? Dice ahí que le vamos a sacar mitad. Ahora sí, a ese 28 le vamos a sacar la mitad o dividir entre 2. ¿El 2 cabe en el 2? Sí, ¿verdad? Una vez. Ahí está. Se baja el 8. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 8? 2 por cuánto me acerca a 8 o me lleva a 8. 4. Quiere decir que aquí se termina la división y que el resultado son 14 centímetros cuadrados. Si se fijan, son 4 pasos. Lo primero que hicimos nosotros es identificar la base mayor, que es la que mide más, la base menor, que es la que mide menos, y la altura. Después nosotros colocamos la fórmula y sustituimos esta fórmula por los números. Base mayor 8 más base menor 6 por la altura, que es 2. Y a esto le vamos a sacar la mitad. Después yo hice estas operaciones. 8 más 6, 14. Esto 14 por 2, que es 28. A este 28 yo le tenía que sacar mitad. Aquí hice la división y mi resultado son 14 centímetros cuadrados. Lo único que tienen que hacer ustedes es seguir la fórmula con los pasos que les acabo de mencionar. ¿Sale, niños? Si tienen alguna duda, por favor, mándenme el mensaje y yo les explico de manera individual. Ahora nos pasamos a la actividad. Espero mis explicaciones te sirvan para que la puedas resolver. Para la realización de esta actividad te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente vas a calcular el área de cada una de estas figuras que se te muestran. Recuerda cómo se te explicó en el video. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad y cuando la termines pasarás a realizar la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por tu actividad final en tu materia de historia. Para esto tú necesitarás tu libreta y libro de historia, ¿sale? El tema a trabajar en esta sesión se llama México en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. El objetivo de esta clase es que tú puedas identificar cómo participó México en la Segunda Guerra Mundial y por qué. Antes de iniciar quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué países participaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué México participó si tenía prohibido participar en guerras? Excelente, niños, pongan mucha atención, por favor. México, en toda su historia, ha participado en acciones para cambiar o para beneficiar a algunos países. Esto con el fin de defender sus intereses o también en apoyo a causas que los mexicanos consideran legítimas. Uno de los sucesos que ocurrió fuera de nuestro país en el siglo XX, pero que influyó de manera importante y fundamental en la historia de nuestro país, fue la Segunda Guerra Mundial, que se dio de 1939 a 1945. En esta guerra participaron ejércitos de más de 70 países. Por eso fue una de las guerras más importantes que sucedió en todo el mundo y fue una de las guerras que dejó más muertes. Pero ¿cómo participó México en esta Segunda Guerra Mundial? ¿O por qué se dice que México fue beneficiado en esta guerra? Bueno, México en esta Segunda Guerra Mundial resultó beneficiado de esto, al contrario de lo que le sucedió a otros países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, etc. Estos países que les mencioné no se beneficiaron de esta guerra, al contrario de México. ¿Por qué México sí salió beneficiado? Esto porque esos países que les acabo de mencionar no podían
producir lo que necesitaban, ya que sus industrias se dedicaban a la elaboración de armas y productos de guerra, y esto disminuyó la producción de materias primas en los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania. Por eso la Segunda Guerra Mundial afectó más a esos países. México se benefició de esto porque se empezaron a comprar más productos mexicanos y esto impulsó la industrialización de nuestro país y la construcción de carreteras, aeropuertos, presas, puertos, etc. Por eso se considera que la Segunda Guerra Mundial benefició al inicio de esta a nuestro país, ya que otros países comenzaron a comprar productos mexicanos debido a que Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania no podían producir esas materias primas, ya que se dedicaron a la fabricación de armas y productos de guerra. Ante estos beneficios para México, Estados Unidos tuvo que mejorar la relación ante sus países vecinos. ¿Cuáles son los países vecinos? Canadá y México. Esta relación benefició a México ya que aprovechó y logró nuestro gobierno la reducción al 90% de la deuda externa con Estados Unidos, así como también negoció la exportación de petróleo, y México se consideró el principal exportador de petróleo a Estados Unidos ante este convenio que realizaron ambos países debido a esta Segunda Guerra Mundial. Con este acuerdo que les acabo de mencionar, México obtuvo más recursos económicos. ¿Para qué? Para reactivar algunas actividades productivas en nuestro país. Con eso se desarrolló más la industrialización. Recuerden que estos fueron beneficios para nuestro país por parte de Estados Unidos y otros países aliados. Pero ustedes se preguntarán, ¿México participó o no participó en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, al inicio de esta Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Que no estaba ni a favor ni en contra de todos los países involucrados. Pero eso fue por poco tiempo, ya que después México cambió de opinión. ¿Por qué cambió de opinión México? Esto debido a que dos buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes y los hundieron. Esto provocó que nuestro presidente Manuel Ávila Camacho decidiera participar en la Segunda Guerra Mundial y se aliara a Estados Unidos. Esto provocó que nuestro presidente Manuel Ávila Camacho cambiara de opinión y decidiera participar en la Segunda Guerra Mundial aliándose a Estados Unidos, Francia y la Gran Bretaña, debido al hundimiento de estos dos buques petroleros mexicanos por parte de submarinos alemanes. Por ese motivo, niños, México participó en la Segunda Guerra Mundial. Como les decía al inicio, se declaró neutral porque no estaba ni a favor ni en contra de los países participantes. Pero una vez que Alemania le hundió esos barcos petroleros, México les declaró la guerra a los países del eje, uniéndose a Estados Unidos, Francia y la Gran Bretaña, como les mencionaba anteriormente. Pero ¿cómo participó México en esa Segunda Guerra Mundial? Participó de dos maneras. La primera de ellas fue exportando materias primas para la industria bélica de Estados Unidos, así como también enviándoles trabajadores del campo y de la agricultura a esos países para que Estados Unidos pudiera producir materia prima y obtuviera recursos económicos. Esa fue su primera participación de México en la Segunda Guerra Mundial. La otra manera en que participó México en la Segunda Guerra Mundial fue en el envío de elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, o sea, pilotos. A estos se les llamó Escuadrón 201 y esto para combatir a los japoneses que estaban instalados en Filipinas y aliarse a Estados Unidos y otros países. Esas fueron las dos participaciones que tuvo México en la Segunda Guerra Mundial. Y recuerden que al inicio se declaró neutral, pero después de que lo hundieron los buques petroleros, se declaró en guerra y se alió a Estados Unidos. Como se dieron cuenta, niños, México sí tuvo participación en esta Segunda Guerra Mundial. Recordemos que esta Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Esta
fue una de las guerras más sangrientas que ha habido en el mundo, ya que debido a este conflicto murieron más de 60 millones de personas y la mayoría fueron civiles, o sea, personas como nosotros. ¿Sale, niños? ¿Queda claro la participación de México en la Segunda Guerra Mundial? Recuerden que en esta guerra participaron ejércitos de más de 70 países, ¿sale? Y México fue uno de ellos. Espero la explicación de este tema te sirva para que realices la siguiente actividad. Pon mucha atención, por favor. Para realizar esta última actividad, te ubicarás en tu libreta de historia y libro de historia. Primero colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente, tendrás que responder falso o verdadero según sean las afirmaciones que se te presentan. Puedes apoyarte en tu libro de historia, páginas 130 y 131. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Estoy muy agradecida por todo el esfuerzo que han mostrado día a día. Síganse esforzando al máximo como lo han hecho hasta ahora. Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Espero verte en la clase de mañana. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Bye.